Queridas, queridos, inhibición, síntoma y angustia, texto escrito en 1925, publicado en 1926. Bienvenidas, bienvenidos a esta lectura, a este análisis, a este comentario de texto. Tengo un dulce en la boca. Mm, un dulce que creo que es de cereza. Está rico. Quise comerlo de una buena vez para tener mi ánimo, mi garganta lista para este texto. Vamos a leer solo la nota introductoria y el capítulo 1 de Inhibición, síntoma y angustia. Están viendo en pantalla el título en alemán. Están viendo en pantalla también las ediciones en alemán. Traducciones al castellano llevadas a cabo por Luis López Ballesteros. Ajá. Que una vez que acabe todos los 23 volúmenes de la edición que estamos leyendo, que debo decir, no es la traducción por Luis López Ballesteros, terminados los 23 volúmenes, pienso también compartir con ustedes toda la obra de Freud con la traducción de Luis López Ballesteros, que es una traducción mucho más sencilla, mucho más actual. Incluso Sigmund Freud la reconoció en vida como una de las traducciones más fieles y más comprensibles de su obra. Ajá. Pero, dicho lo anterior, eh, mm, las siguientes serán palabras de James Strachey, traductor de la obra del alemán al inglés y que luego nosotros heredamos como la Standard Edition. Ajá. Edición normalizada, edición Amorortu. Dice James Strachey. Un fragmento del capítulo 1 del manuscrito original apareció en el periódico vienés Nueva Prensa, o no sé cómo se pronuncia esto en alemán, Neue Presse, parece que lo estoy leyendo en francés, ¿no? El 21 de febrero de 1926. Sabemos por Ernest Jones, otro discípulo y biógrafo oficial de Sigmund Freud, que este libro fue escrito en julio de 1925, revisado en diciembre de ese año y publicado en la tercera semana de febrero de 1926. Los temas aquí tratados abarcan un vasto ámbito y hay indicios de que Freud tuvo inusuales dificultades para conferir a la obra un carácter unitario. Esto se aprecia, por ejemplo, en el repetido examen de la misma cuestión en diversos puntos del trabajo, con una terminología muy semejante, en la necesidad que sintió Freud de reunir en la adenda, no sé qué es eso, cierto número de materias separadas e incluso en el propio título del libro. Si ustedes gustan, me supongo que esta será una palabra alemana. Me supongo, puedo estar en un error. Algo que le confiere a Freud su carácter de genio y también su carácter, digamos, de eh, una persona difícil de leer, es que hablaba muchos idiomas. Ajá. Em, si bien esta palabra, creo yo, es alemana, puede ser francesa, italiana, latina, etcétera, ¿no? Incluso judía, no lo sé. Hebrea, una palabra hebrea, no lo sé. Pero con esa, digamos, con esa investigación pendiente podemos continuar. Ajá. Pero aun cuando en este se tratan problemas importantes colaterales como las diferentes clases de resistencia, el distingo o la separación entre represión y defensa, y las relaciones entre la angustia, el dolor y el duelo, lo cierto es que su tema principal es la angustia. Si se echa una mirada a la lista de escritos que damos en el apéndice B, que ya llegaremos a él, se advertirá hasta qué punto esta cuestión estuvo continuamente presente en el pensamiento de Freud desde el comienzo hasta el fin de sus estudios psicológicos, aunque en algunos aspectos del problema sus opiniones sufrieron pocas variantes. En otros, como nos dicen estas páginas, las modificó considerablemente. Tal vez sea interesante esbozar, como dibujar, como plasmar
siquiera la historia de estos cambios en lo referente a las 2 o 3 cuestiones principales. Inciso A, la angustia como libido transmudada. Para que nosotros tengamos una idea más clara del libido, diré simplemente energía orgánica, energía de carácter principalmente sexual, que se traduce no en el coito, sino en nuestro interés, la construcción y el sostenimiento por el lazo social. Ajá. Es decir, libido, si ustedes gustan aproximarse a esta palabra como lo que nos lleva a generar un deseo, particularmente se traduce en un deseo de contacto por nuestros semejantes o con nuestros semejantes. Ajá. Entonces, repito, la angustia como libido transmudada. Vamos a ver qué quiere decir tanto Freud como el traductor con esta palabra, transmudada. Ajá. Freud abordó por primera vez el problema de la angustia en el curso de sus investigaciones sobre las neurosis, entre comillas, actuales. Sus más tempranos exámenes de este asunto se hallan en su primer trabajo sobre la neurosis de angustia. Les dejo ese trabajo en la descripción de este video. Y en la comunicación que le envió a Wilhelm Fliess, otro médico, poco tiempo antes, probablemente en junio de 1894. Por supuesto, también les dejo el manuscrito E en la descripción de este video. En ese momento se hallaba influido en gran medida por sus estudios neurológicos y profundizaba su intento de expresar los datos psicológicos en términos de la fisiología, es decir, la organización del cuerpo. Ajá. La organización particularmente de las neuronas. En particular, siguiendo a Fechner, había adoptado como postulado fundamental el, entre comillas, principio de constancia, según el cual era inherente o propio del sistema nervioso la tendencia a reducir o al menos a mantener constante el monto de excitación presente en él. Esto podría a ustedes, queridas, queridos, no sonarle mucho, tiene mucho que ver con, digamos, la formación de Freud como médico. Se habla, digamos, también abordándolo como una homeostasis o un principio de homeostasis, una cierta normalidad en los estímulos. Me río por mi propia normalidad, digámoslo así, de la intensidad, ajá, de los estímulos que yo vivo, en un sentido tanto anímico como físico. Dice el texto, por consiguiente, cuando hizo el hallazgo clínico de que en los casos de neurosis, de angustia, era siempre posible comprobar cierta interferencia de la descarga de la tensión sexual, estableció, como es natural, la conclusión de que la excitación acumulada buscaba la vía de salida transformándose en angustia. Ajá. Es decir, nuevamente, completamente natural que nuestro cuerpo obtenga estímulos. Y no me refiero a estímulos de carácter sexual, por ejemplo, estímulos auditivos. Ajá. Ahorita para aproximarnos a la tensión sexual. Por un lado, estoy señalando simplemente estímulos orgánicos, lo que nuestro cuerpo percibe, y a partir de esto nos aproximamos justamente a la estimulación sexual antes de que Freud desarrollara su teoría sobre la sexualidad humana. Ajá. Antes de que Freud pudiera empezar a señalar esa influencia de la sexualidad en la vida cotidiana, en la construcción de la identidad y de la relación que tenemos tanto con nuestro cuerpo como con el mundo. Ajá. Aquí cuando habla de tensión sexual, efectivamente se puede entender como una tensión sexual, digamos, popular, en un sentido no psicoanalítico. Ajá. Lo que Freud notó fue la relación entre esa tensión sexual y la neurosis. Ajá. Neurosis de angustia particularmente. Continuamos. Según consideraba Freud, se trataba de un proceso puramente físico, sin ninguna determinación
psíquica. Ajá, y se entiende. Simplemente, por ejemplo, estoy yo en presencia de una compañera de trabajo que me es muy atractiva y sus contactos me son placenteros, pero yo no puedo llevar ese placer a, digamos, formar una relación afectiva con ella por cuestiones, digamos, sociales, por cuestiones también laborales. Una ética de trabajo, una ética personal, digamos, me impiden llevar a cabo ese deseo. Por supuesto, la tensión se acumula. El hecho de que yo no lleve a cabo lo que yo quiero, lo que se me antoja, lo que ella me inspira, eleva mi tensión. Ajá. Por ejemplo, llegado un momento, esa tensión que se siente corporalmente, no solo como excitación sexual, sino también como una cierta presión, puede llevar, por ejemplo, al desarrollo de neurosis de angustia. Ujú. Si nos apegamos, por supuesto, al texto freudiano. Eh, Puede llevar en un punto determinado de mi propia historia también a eh, que desarrolle problemas de salud, justamente para que yo ya no conviva con esta compañera que tanto me gusta y a la que al parecer tampoco le soy indiferente, por poner un ejemplo. Ajá. Aquí el texto nos habla de angustia o neurosis de angustia, que podemos asociar para el año 2024 con ataques de pánico o crisis de ansiedad. Ajá. Gente que físicamente eleva su ritmo cardíaco, presenta hiperventilación. Ajá. En el ejemplo que les ponía, eh, hay, por ejemplo, una relación entre el gusto, el contacto por aquella compañera, la tensión elevada y el desarrollo de enfermedades, por ejemplo, estomacales o respiratorias. El texto apela directamente a estas manifestaciones de una tensión física considerable. Ajá. Por ejemplo, una, una herramienta que tienen algunas personas para enfrentar la angustia, de hecho pueden ser el consumo de alimentos, la el fumar, el beber, para evitarse a sí mismos llegar a estados de angustia, llegar a estados de tensión o de estrés elevados. Ajá. Entonces, continuamos. La angustia sobrevenida en las fobias o en las neurosis obsesivas plantearon desde el comienzo una compilación, perdón, una complicación, no compilación. Pues aquí era imposible descartar la presencia de fenómenos psíquicos. Es decir, acá hablamos de neurosis de angustia. Ujú. Y por otro lado, también en las fobias y en las neurosis obsesiva se presentaban estos efectos, estos eventos de una tensión física alta. Ujú. Pero aquí podemos decir, Freud no había desarrollado su teoría sobre la mente, sobre lo inconsciente. Aquí Freud era propiamente un médico. Ujú. Por eso se entiende esto. En lo tocante al surgimiento de la angustia, la explicación siguió siendo la misma. Es decir, es nada más un proceso físico. Ujú. ¿Por qué? Pues porque soy doctor. ¿Por qué? Pues porque no sé qué es esto. No sé qué es la mente. Ajá. Estamos hablando de un Freud antes del psicoanálisis. Continúa el texto. En estos casos, la psiconeurosis, la razón de que se acumulase excitación no descargada era de índole psíquica, la represión. No obstante, en todo lo demás ocurría como en las neurosis actuales. La excitación acumulada o libido se transmudaba directamente en angustia. Mm, Debo tener mi celular por aquí. No creo que lo dejé cargando. Voy a buscar qué es transmudar. Transmudar. Mm, me proporcionó el significado de mudar, pero transmudar quiere decir
reducir o cambiar un afecto o inclinación aduciendo razones o mediante la persuasión, es decir, mm, un cambio. Ajá. Excitación lleva a la angustia, es lo que decía Freud en un principio, ajá, tratando como de hacer una descripción de el cuerpo como una máquina. Tensión, 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 puf, truena la máquina, se descompone la máquina. Ajá. Dice el texto, algunas citas mostrarán cuán fiel se mantuvo Freud a este punto de vista. En el citado manuscrito escribió, la angustia ha surgido por mudanza desde la tensión sexual acumulada. En la interpretación de los sueños, 6 años después, escribió, la angustia es un impulso libidinoso que parte de lo inconsciente y es inhibido por lo preconsciente. Aquí, queridas, queridos, noten esta diferencia de años. Ajá. Y, por supuesto, debo de señalar, la interpretación de los sueños fue el libro a través del cual Freud presentó el psicoanálisis a la comunidad médica de su época. Ajá. En su trabajo sobre la Grádiva de Jensen, también se los dejo en la descripción, que encontrarán también los textos nombrados y toda la interpretación de los sueños en la descripción de este video. Entonces, en la Grádiva de Jensen, o el trabajo sobre la Grádiva de Jensen, Freud escribió la angustia de los sueños de angustia, como en general toda angustia neurótica, puntos suspensivos, proviene de la libido en virtud del proceso de la represión. Pero aquí, queridas, queridos, fíjense, hay una cosa. Aquí Freud está nombrando esta palabrita, no la nombra acá. Simplemente la tensión se acumula, pero ¿por qué? No se sabe. Freud dice, ahí está, es un movimiento o una estasis energética. Aquí ya es donde Freud introduce palabras como inconsciente y preconsciente. Es decir, aquí Freud ya está identificando, digámoslo así, al sistema psíquico como un sistema autorregulado. Ajá. Y aquí ya de plano incluye la palabra represión. ¿Para qué? Para indicar justamente el esfuerzo que hace lo preconsciente sobre lo inconsciente. Ujú. Ahorita vamos a continuar. En su escrito metapsicológico sobre la represión, que también les dejo en la descripción, Freud escribe, después de la represión, la parte cuantitativa de la emoción pulsional o del deseo, o sea, su energía, no ha desaparecido, sino que se ha traspuesto en angustia. Y esto es justamente, ¿no? Como una evolución, un desarrollo de sus ideas, digámoslo así, como mecanicistas de la energía, del manejo que hacemos de esa energía. Ujú. Nosotros identificamos, por ejemplo, un deseo, una situación, identificamos también riesgos de esa situación y nosotros mismos nos manejamos. Aquí, por ejemplo, pondré un ejemplo ya diferente al que puse de yo frente a una compañera con la cual tengo una atracción sexual, en ambos sentidos, es decir, de ella hacia mí, de mí hacia ella. Ajá. Por ejemplo, mm, ustedes se enfrentan a una pérdida importante en su vida. Ajá. En esta pérdida, ustedes se despiden de alguien que ha sido muy, muy importante, ya sea como amigo, como amante, como profesor, como familiar. Ajá. Pero ustedes, frente a su familia, frente al resto de su comunidad, no se permiten llorar. Y de hecho, cuando están ustedes con ustedes solos, no les salen las lágrimas. Ajá. La energía queda ahí, estancada. Ajá. ¿Qué es lo que permite la liberación de esa energía? Esa es una buena pregunta, digámoslo así, que el texto no nos sugiere en este momento. Pero vamos a continuar. Dice Strachey, finalmente en 1920
Agregó todavía en una nota a pie de página de la cuarta edición de los 3 ensayos de teoría sexual, que también les dejo todos los 3 ensayos en la descripción, el siguiente texto, ¿vale? El hecho de que la angustia neurótica nace de la libido, es un producto de la transmutación de esta y mantiene con ella la relación del vinagre con el vino, es decir, una producción, un subproducto, una derivación, es uno de los resultados más importantes o más significativos de la investigación psicoanalítica. Ajá. Sin embargo, es interesante notar que ya en una época temprana parece haberlo asaltado la duda respecto de esta cuestión. En una carta a Wilhelm Fliess del 14 de noviembre de 1897, carta 75, se las dejo en la descripción, comenta Freud, sin relación aparente con el resto de lo que venía diciendo. De acuerdo con ello, he resuelto considerar en lo sucesivo como factores separados lo que produce libido y lo que produce angustia. Véase volumen 1. En ningún lugar, dice Strachey, hay otra evidencia de esta retractación aislada. En la obra que aquí prolongamos, Freud dejó de lado la teoría que había sostenido durante tanto tiempo. Ya no concibe la angustia como libido cambiada, como una transformación de la libido, sino como una reacción frente a situaciones de peligro regida por un modelo particular. Pero aún afirma como muy posible que, en el caso de la neurosis de angustia, sea el exceso de de libido no aplicada el que encuentre su descarga en el desarrollo de angustia. Queridas, queridos, aunque no lo parezca, también aquí yo estoy identificando una relación de la sexualidad con lo prohibido, con el peligro. Ajá. Ahorita voy a dejar hasta ahí mi comentario para no desviarme del texto. Dice Strachey, este último remanente de la antigua teoría sería abandonado pocos años más tarde. Al examinar el problema de la angustia en la 32ª de sus nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis. Esta conferencia todavía no la tenemos. Ajá. Me parece que la primera parte de las conferencias de introducción es de la 1 a la 26 o 28. Ya en adelante vendrán más en los volúmenes que siguen. Ajá. Creo que en el volumen 22. Ustedes pueden leer justamente, ¿vale? Este volumen si quieren indagar al respecto. Dice el texto. Escribió que también en la neurosis de angustia, el desarrollo de angustia era una reacción ante una situación traumática. Dice Freud, ya no afirmaremos que sea la libido misma la que se muda entonces en angustia. Ok. Inciso B. Angustia realista y angustia neurótica. Aquí, ¿por qué no nombrar esto como miedo, por ejemplo? Ajá. Miedo a una amenaza real o miedo a una amenaza pulsional, fantaseada, subjetiva. Ujú. Dice el texto, pese a su teoría de que la angustia neurótica era libido transmudada, Freud insistió desde el comienzo en la íntima relación existente entre la angustia debida a peligros exteriores y la provocada por amenazas pulsionales. En su primer trabajo sobre la neurosis de angustia, que les dejo en la descripción, leemos la psique, la mente, la psique, cae en el afecto de la angustia cuando se siente incapaz para tramitar, mediante la reacción correspondiente, una tarea o un peligro que se avecina desde afuera. Cae en la neurosis de angustia cuando se nota incapaz para reequilibrar la excitación sexual endógenamente generada, es decir, que nace del cuerpo. Se comporta entonces como si ella proyectara la excitación hacia afuera. El afecto y la neurosis a él correspondiente se sitúan en un estrecho vínculo recíproco. El primero es la reacción ante la excitación exógena, es decir, algo que viene de afuera, y la segunda, la neurosis, ante una excitación endógena análoga, es decir, ¡pum! Mi compañera. Oh, hola, hola, ¿cómo estás? Bueno, creo que tengo que ir a hacer esto por allá, pero nos vemos luego, ¿vale? Va. Ajá. Continúa el texto.
Esta posición, sobre todo en lo referente a las fobias, fue elaborada luego en muchos escritos de Freud. Por ejemplo, en La represión y lo inconsciente. También encontrarán lo inconsciente en la descripción. Respectivamente, así como en la 25ª de las conferencias de introducción al psicoanálisis, que también, esa sí la encontrarán en la descripción. Dice Strachey, pero si se seguía pensando que en las neurosis actuales la angustia derivada directamente de la libido, era difícil sostener que en ambos casos se trataba de una misma clase de angustia. Con el abandono de este punto de vista y la nueva distinción entre angustia automática y angustia señal, se aclaró todo, y ya no hubo motivo para ver una diferencia de género entre la angustia neurótica y la realista. Inciso C. La situación traumática y las situaciones de peligro. Ok. Dice el texto. Una de las dificultades adicionales de la presente obra, es que el distingo entre la angustia como reacción directa y automática frente a un trauma y la angustia como señal de peligro que anuncia la inminencia de ese trauma, aunque mencionado al pasar en diversos puntos, solo se reafirma en el último capítulo. Quizás sean de más fácil comprensión las formulaciones más breves, contenidas en la 32ª de las nuevas conferencias. El factor determinante de la angustia automática es una situación traumática, y esta es, esencialmente, una vivencia de desvalimiento, desamparo, de impotencia, ¿cómo se le llama también? Desvalimiento. Es una situación, de hecho, natural en los niños. Vulnerabilidad, no. Se me fue esa palabra que quería mencionar. Pero bueno, una vivencia de desvalimiento del yo frente a una acumulación de excitación, ya sea de origen externo o interno, que aquel no puede tramitar, que el yo, la identidad, el sujeto, aquella parte de nosotros que nos permite movernos, no puede hacer nada frente a eso. Ajá. La angustia señal, entre comillas, es la respuesta del yo a la amenaza de una situación traumática, amenaza que constituye una situación de peligro. Aunque los peligros internos cambian en las distintas etapas de la vida, tienen como carácter común el implicar la separación o pérdida de un objeto amado o la pérdida de su amor. Esta separación o pérdida puede, por diversas vías, conducir a una acumulación de deseos insatisfechos y, por ende, a una situación de desvalimiento. ¿Cuál era la palabra? De hecho, también es una palabra que describe una característica variable en todo ser humano, aun cuando tengamos ya fuerza, decisión, voluntad, criterio, aun cuando ya podamos contar con herramientas a nivel personal y social, que es sinónimo de vulnerabilidad. Ahorita no me acuerdo qué palabra estoy buscando. La tengo en la punta de la lengua, pero mi inconsciente también se hace presente. Dice el texto, Freud nunca había reunido antes todos estos factores, pero cada uno de ellos tiene una larga historia. La situación traumática en sí es, a todas luces, descendiente directa del estado de tensión acumulada y no descargada del que hablaba Freud en sus primeros escritos sobre la angustia. Algunas de las descripciones que aquí se hacen de ese lado podrían ser citas textuales de pasajes de 1894 y 1800, o 1895. Verbigracia. Leemos en la página 157. Sea que el yo vivencie en un caso un dolor que no cesa, en otro una estasis de necesidad que no puede hallar satisfacción, continúa Strachey, compárese esto con el siguiente fragmento del manuscrito E. Aquí está el fragmento. Una acumulación de tensión sexual física, puntos suspensivos, consecuencia de una descarga estorbada. Cierto es que en ese temprano periodo las excitaciones acumuladas eran casi siempre consideradas libidinosas, pero no siempre. En la oración del manuscrito E se señala que la angustia puede ser, palabras de Freud,
una sensación producida por la acumulación de un estímulo endógeno diverso. Por ejemplo, el estímulo de respirar, puntos suspensivos, que es entonces susceptible de aplicación para una tensión física acumulada en general. Ajá. Esto es parte del manuscrito E de Sigmund Freud. Continúa Strachey. Asimismo, en el proyecto de psicología que también encontrarán en la descripción, Freud enumera entre las necesidades principales que originan estímulos endógenos, es decir, que vienen del cuerpo, prontos a la descarga, el hambre, la respiración y la sexualidad. Ajá. Aquí todavía no había psicoanálisis. No se debe entender como una sexualidad que Freud plasmaría después en los tres ensayos. Digamos, aquí la sexualidad de Freud, o la sexualidad que plantea Freud en el proyecto de psicología, era una sexualidad como un estímulo corporal. Ajá. No había una construcción de subjetividad. Simplemente el cuerpo recibe estímulos y el cuerpo reacciona. Ajá. Estímulo-respuesta podríamos básicamente definir esa sexualidad a la cual se refiere el proyecto de psicología. Pero también algo importante es que el proyecto de psicología se va destacando como algo en lo cual Freud introduce, al menos un poco, fragmentariamente, una noción de lo inconsciente. Ajá. Una noción de cierta libertad de la mente frente a la voluntad. Ajá. Una cierta idea de la mente como un sistema autorregulado, independiente de la voluntad. Ajá. Ahorita continuamos. Y en un pasaje posterior indica que esa descarga física, exige una alteración en el mundo exterior, como por ejemplo, provisión de alimento o acercamiento del objeto sexual. Continúa Strachey, alteración que, dice Freud, el organismo humano es al comienzo incapaz de llevar a cabo. ¿Cuál es la palabra, maldita sea? No es vulnerabilidad. Sé que lleva una C y seguramente no lleva una C. Voy a dejarlo así. No me acuerdo de la palabra. Continúa Strachey. Para lograrlo, para llevar a cabo ese acto que le daría un alivio, se precisa de un auxilio ajeno. Es decir, aquí Freud está como pintando la relación que el infante establece con su propio cuerpo a través de los cuidados paternos o maternos. Ajá. Que el niño provoca con sus gritos. Aquí Freud menciona el inicial desvalimiento del ser humano. No, estoy confundiendo esa palabra con condición. Vulnerabilidad. ¡Ay, se me olvidó! Continuamos, en la parte tercera del proyecto de psicología, hay una referencia similar a la necesidad que tiene el niño de llamar la atención, dice Freud, del individuo auxiliador, por lo común el objeto deseo mismo, sobre su estado anhelante y menesteroso. No, no es menesteroso. Bueno, sí está bien dicho menesteroso, es decir, que el niño necesita cuidados, pero también como seres humanos, esta construcción que nosotros hacemos sobre la situación infantil, una construcción justamente porque nosotros conocemos el grado de desvalimiento, de impotencia del niño frente a sus propias necesidades, nos lleva justamente a construir la civilización como tal, ajá, a construir, digamos, redes de apoyo entre nuestros semejantes, de forma tal que todos hasta cierto punto no abandonamos la infancia, ajá, hasta cierto punto. Dice el texto, todos estos fragmentos parecen constituir un preanuncio de la descripción del estado de desvalimiento, en el cual el niño echa de menos a su madre. En la presente obra, dice el texto, ya lo había formulado claramente en la nota al pie de los tres ensayos, a que hicimos referencia antes, donde dice que el miedo del niño a la oscuridad
obedece a que echa de menos a una persona querida. Pero aquí creo, queridas, queridos, esto no es palabra de Freud. Aquí creo que Strachey lo está acomodando y creo que a lo que se refería Freud, tanto en Tres ensayos como en muchos otros de sus textos, es justamente a esta relación que establecemos como individuos humanos frente a la vida. No tanto frente a los padres ciertamente como el camino a la vida, siendo nosotros chiquitos, siendo nosotros bebés, pero digamos como a partir de las elaboraciones freudianas y las elaboraciones también de la civilización humana, este grado de infantilismo deriva en la construcción y elaboración de la religión y el Estado. Ajá. Le repito, parte de mi línea de investigación es psicoanálisis del Estado. Ujú. Y el Estado justamente tiene lugar como un proceso social, como un proceso histórico por la infancia. Ajá. Ahorita regreso al texto. Pero esto nos lleva al problema de los diversos peligros específicos capaces de precipitar una situación traumática en distintas épocas de la vida. Sucintamente son ellos: el nacimiento, la pérdida de la madre como objeto, la pérdida del pene, la pérdida del amor del objeto, la pérdida del amor del superyo. Ujú. Y aquí antes de continuar, Strachey está nombrando ciertas palabras usadas por Freud para tratar de describir situaciones típicas que llevan, digamos, al desarrollo de angustia. Ujú. Que es el tema del cual se ha estado tratando, digamos, como de seguir el hilo de pensamiento del doctor Freud. Ujú. Y al respecto para que nosotros veamos, fíjense, el nacimiento y los demás son pérdidas, que podríamos agrupar, de acuerdo también al uso de palabras de Freud, como complejo de castración. Ajá. Y sin duda también, ya lo veremos, tanto en Inhibición, Síntoma y Angustia, yo mismo lo desarrollo en mi propio libro, cómo el nacimiento marca la relación del infante con la vida, ajá, como un proceso de cambios, como una situación de un peligro todavía no definido, inminente, y que puede, digamos, transformar mi relación conmigo mismo o con el mundo. Ajá. El nacimiento, digamos, como el inicio tanto de la vida psíquica, el inicio pero no su culminación, como eh, también el inicio de la relación entre el sujeto y su cuerpo que permite la formación del lenguaje. Ajá. Una construcción espacio-temporal. Pero ahorita vamos a regresar sobre el texto. Sobre el nacimiento trataremos en la sección E. Acabamos de mencionar algunas referencias tempranas a la importancia de la separación de la madre. La amenaza de castración, con sus devastadores efectos, es sin duda el más conocido de estos peligros. Y antes de continuar, la amenaza de castración no como un peligro real, al menos no en la mayoría de las culturas y civilizaciones, sociedades para el 2024, sino la amenaza de castración como la culminación del complejo de Edipo. Ajá. Seamos específicos, Strachey. Dice el texto, pero vale la pena recordar que en una nota al pie agregada en 1923 al historial clínico del pequeño Hans, que les dejo este historial clínico en la descripción, Freud desaprueba que se aplique el rótulo de complejo de castración a las otras clases de separación que el niño debe sufrir inevitablemente. Bueno, yo no estoy de acuerdo con Freud. Ajá. Yo creo que todo esto, e incluso el mismo nacimiento mismo, podría entrar dentro de la categoría de complejo de castración. Ujú. Si tú, digamos, deseas seguir a Freud antes que seguir, digamos, una estructuración, digamos, el uso de palabras que hace Freud, bueno, de manera específica.
No hagamos del psicoanálisis una religión, queridas y queridos. No es eso el propósito y también justo estaríamos apartándonos del deseo que Freud tenía para su disciplina. El hecho de que nos refiramos a toda pérdida, el manejo de la pérdida, como el complejo de castración. Ajá. Dice el texto, James Strachey continúa, tal vez deba verse en ese pasaje una primera alusión al concepto de la angustia causada por la separación, que aquí cobra prominencia. El hincapié en el peligro de perder el amor de objeto amado es relacionado expresamente en esta obra con las características de la sexualidad femenina, de la que Freud había comenzado a ocuparse muy poco tiempo atrás. Nota número 1. Véase en sus trabajos el sepultamiento del complejo de Edipo y algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos. Continúa Strachey en la nota 1. Freud había comenzado a destacar la diferencia en el desarrollo sexual de los varones y las niñas, insistiendo a la vez en el hecho de que para ambos sexos la madre es el primer objeto de amor. Bueno, hipotéticamente, teóricamente, ¿vale? En mi nota introductoria al segundo de los trabajos mencionados, trazo la historia de este cambio en sus puntos de vista. Les dejaré esos textos en la descripción y continuamos con el texto, ¿vale? Por último, el peligro de perder el amor del superyo nos remite a las controversias con respecto al sentimiento de culpa, tal como había sido reformulado también poco antes en el texto El yo y el ello, que encontrarán también en la descripción. Inciso D. La angustia señal. En lo que atañe al displacer en general, era esta una noción de antigua data de Freud. Nótese el proyecto de psicología de 1895. Se describe así el mecanismo mediante el cual el yo restringe, es decir, inhibe, el yo bloquea el desarrollo de vivencias penosas. Ajá. Por ese medio, dice Freud, se había limitado cuantitativamente el desprendimiento de displacer. Su comienzo, en efecto, sería para el yo la señal de emprender una defensa normal. Y aquí, antes de avanzar, queridas y queridos, ¿dónde está el aprendizaje? ¿La represión es una manifestación del aprendizaje? ¿O la represión es una manifestación de, eh, ¿cómo decirlo? Esta autorregulación. ¿Hasta qué punto el aprendizaje es inconsciente? ¿Hasta qué punto nosotros tenemos que saber lo que sabemos para que eso que sabemos opere? Estoy siendo un poquito estricto con el texto. Ajá. Y sin duda, para que nosotros podamos aproximarnos al psicoanálisis como un curso de pensamiento muy particular. No digo malo, no digo bueno, simplemente también una forma de estructurar palabras, ajá. Una forma de estructurar un mensaje, una particular visión que tenía el doctor Freud sobre la humanidad. Ujú. Por algo no se ha mencionado hasta el momento la palabra aprendizaje. Ajá, que es algo que también separa a Freud y el psicoanálisis de la filosofía. Continúa el texto. Y en la interpretación de los sueños se sostiene que, palabras de Freud, el pensar tiene que tener, perdón, el pensar tiene que tender, es decir, una tendencia del pensamiento, a restringir el desarrollo del afecto por el trabajo de pensamiento a un mínimo que aún sea utilizable como señal. Permítanme, agüita. Aquí, queridas, queridos, enfatizo, el pensamiento se opone al afecto y es básicamente lo que está diciendo, básicamente. Pensamos para no sentir, no como un método de defensa, no como el hecho de decir pensar es bueno, sentir es malo. Pero ahí va, digamos, esa insinuación de un objeto de estudio, de un sujeto de lo inconsciente. Ajá. Una razón de lo inconsciente, justamente.
apartarnos del afecto, de la emoción, del sentimiento y buscar aproximarnos al mundo a través de un pensamiento, de una lógica. Ajá. Lo estoy poniendo entre comillas, esto no se escucha, lo estoy haciendo con la mano, por justamente que, digamos, debajo de todo esto que estamos leyendo, el desarrollo de la idea de Freud sobre la angustia, se está manifestando, se está entreviendo la separación argumental del psicoanálisis con la filosofía. Deja de tener relación. Ajá. Deja poco a poco Freud de importarse tanto por el pensamiento consciente, la voluntad. Ajá. Continúa el texto. Y en el texto lo inconsciente, esta misma idea es aplicada ya a la angustia, refiriéndose a la aparición de fobias de, entre comillas, representaciones sustitutivas. Continúa Strachey y al entorno a ellas asociado, que recibe una intensa investidura. Freud escribe, palabras de Freud, de aquí hasta que les avise. Una excitación en cualquier lugar de este parapeto dará, a consecuencia del enlace con la representación sustitutiva, el envión para un pequeño desarrollo de angustia que ahora es aprovechado como señal, a fin de inhibir el ulterior avance de este último, ajá, de la angustia, del desarrollo de angustia. Les dejo también el texto Lo inconsciente, que creo que ya había sido nombrado. Continúa Strachey. De igual manera, en la 25ª de las conferencias de introducción, que también ya se mencionó, se nos dice en uno o dos lugares que el estado de, entre comillas, apronte angustiado, cierra comillas, brinda una, entre comillas, señal, cierra comillas, para impedir el estallido de una grave angustia. De ahí no había más que un paso hasta la esclarecedora exposición de las páginas que aquí siguen. Puede observarse que también en la presente obra el concepto se introduce primero como señal de displacer, entre comillas, y solo luego como señal de, entre comillas, angustia. Caray, es una nota introductoria bastante larga, pero debo comentarlo. El texto de Freud, el capítulo 1 de Inhibición, Síntoma y Angustia, creo que son 2 o 3 páginas. Está cortito el texto de Freud como tal. Ujú. Ahorita veremos qué tan justificado es toda esta extensa, extensísima. Todavía nos faltan 3 páginas para terminar la nota introductoria. Dice Strachey, angustia y nacimiento. Queda en pie esta cuestión. ¿Qué determina la forma en que se exterioriza la angustia? También eso fue examinado por Freud en sus primeros escritos. Al comienzo, en armonía con su concepción de la angustia como libido transformada o cambiada, consideró que sus síntomas más notorios, como la falta de aliento y las palpitaciones, eran elementos propios del acto del coito que, a falta de una vía de descarga normal para la excitación, aparecían aislados y exagerados. Ajá. Esta descripción figura, es decir, aparece en el citado manuscrito E, que probablemente data o fue escrito en junio de 1894, así como en su primer trabajo sobre la neurosis de angustia, que también les dejo en la descripción. Y se la repite en el historial clínico de Dora, que también lo encontrarán en la descripción, donde leemos. Ya hace ya años he puntualizado que la disnea y las palpitaciones de la histeria, disnea, falta de aliento, ajá, y de la neurosis de angustia son solo unos fragmentos desprendidos de la acción del coito. Ujú. Este es el historial de Dora en estas páginas. Lo encontrarán, repito, todo el historial de Dora en la descripción. Continúa Freud o Strachey. Continúa Strachey. No resulta claro cómo se compadecía todo esto con las concepciones de Freud sobre la expresión de las emociones en general, que por cierto parecen derivar en última instancia de Darwin, de Charles Darwin. Ajá. En eso estoy de acuerdo con Strachey, pero es decir, el afecto, la emoción, como parte de un mecanismo adaptativo humano frente a las demandas del ambiente. Ajá.
Dice el texto, en los estudios sobre la histeria que también encontrarán en la descripción, Freud citó en dos oportunidades el libro que aquel dedicó al problema, véase Darwin 1872, apuntando en la segunda de ellas que, conforme a las enseñanzas del naturalista inglés, la expresión de las emociones, lo que sigue es palabra de Freud, consiste en operaciones originariamente provistas de sentido y acordes a un fin. Ajá. Es decir, las emociones tienen una función y también significan algo. Ahorita vamos a continuar, ¿vale? Significan y sirven. Aquí, antes de continuar, perdón, distínganse dos, digámoslo así, momentos o dos acercamientos, dos concepciones del tiempo. Ajá. Las emociones sirven de algo para el infante, es decir, para todos nosotros que fuimos niños, buscando con nuestros recursos discursivos el contacto con un adulto. Ajá. Es decir, siento algo, grito, lloro, siendo niño. Ajá. No tengo lenguaje. Y también en un sentido, digamos, de la historia de la especie humana. Ujú. Las emociones sirven como una forma de buscar establecer un lazo que nos permita, como especie, sobrevivir. Ujú. Continuamos con el texto. Jones, Ernest Jones, biógrafo oficial de Sigmund Freud, informa que en un debate de la Sociedad Psicoanalítica de Viena llevado a cabo en 1909, Freud había dicho que, entre comillas, todo afecto es solo una reminiscencia de un suceso. Reminiscencia, un resto, una herencia. Ajá. Mucho después, en la 25ª de sus conferencias de introducción, retomó este punto manifestando su creencia de que el núcleo, entre comillas, de un afecto es la repetición de determinada vivencia importante, significativa, que tiene relación con el sujeto. Ajá. Recordó allí mismo, recordó allí, asimismo, la explicación que antes había dado de los ataques histéricos como revivencias de sucesos infantiles. Y añadió como conclusión que el ataque histérico, estas son palabras de Freud, el ataque histérico es comparable a un afecto individual neoformado y el afecto normal a la expresión de una histeria general que se ha hecho hereditaria. Oh, esto está bello. Una histeria hereditaria. Es decir, todos somos histéricos o todos podemos ser histéricos en la medida que nos permitamos establecer contacto con nuestras emociones. Ajá. Dice el texto. Esta teoría es representada en términos iguales en la presente obra. Sea cual fuere el papel cumplido por esa teoría de los afectos en la anterior explicación de Freud sobre la forma de la angustia, fue esencial en su nueva explicación, que salió a la luz en apariencia sin antecedentes, en una nota al pie agregada en la segunda edición de la interpretación de los sueños. Ay, caray. Perdón, pero Strachey es así a veces muy payaso. No sé, no me gusta tanto esta clase de rastreos. Aquí expresó por primera vez estas palabras. Bueno, sí, Strachey, gracias. Sabemos que lo admiras y está bien. Bueno, es tu vida emocional, pero... Nota a pie de página número 2 nos dice, Strachey, aparentemente la Sociedad Psicoanalítica de Viena tuvo conocimiento de esta hipótesis de Freud unos 2 años antes de que él diera publicidad. Véase la nota al pie agregada por mí a las conferencias de introducción al psicoanálisis, bla, 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 bla. Les dejo todas las conferencias en la descripción, ¿vale? Las primeras conferencias, porque están las nuevas conferencias, que ya llegaremos a ellas. Regreso al texto. Ya me cansé, en serio. Ah, al término de un examen de las fantasías sobre la vida del vientre materno, dice, destacando la frase con bastardillas, palabras de Freud nuevamente,
El acto del nacimiento es, por lo demás, la primera vivencia de angustia y, en consecuencia, la fuente y el modelo del afecto, afecto de angustia. Miren, volumen 5, esto quiere decir la interpretación de los sueños. Ajá. Continúa el texto. Esa edición se publicó en 1909, pero el prólogo está fechado en verano de 1908. Una posible pista sobre la súbita aparición en ese momento de esta idea revolucionaria la da el prólogo que muy poco tiempo atrás, está fechado en marzo de 1808, escribiera para el libro de Stickel sobre los estados de angustia. No me acuerdo si tenemos ese prólogo, pero bueno, continuamos. Cierto es que en ese prólogo no hay el mínimo indicio de la nueva teoría y que en su obra Stickel parece aceptar explícitamente la teoría anterior sobre sobre el vínculo entre la angustia y el coito. Pero es indudable que Freud había vuelto a dirigir su interés hacia el problema y fue tal vez entonces cuando revivió en él un antiguo recuerdo sobre de un suceso que narró más tarde, al examinar la angustia en las conferencias de introducción. Me refiero a la historia que, como anécdota cómica, contara en una reunión de médicos uno de los jóvenes asistentes. Una partera, al preguntársele en el examen qué significaba la aparición de meconio, en el agua de nacimiento, respondió que el niño está angustiado. Ajá. Se rieron de ella y la reprobaron. Ah, ya me acordé, meconio era heces. Heces del infante, pero son heces particulares. Ajá. El infante no ha comido. Ajá. Eh, Se entiende, digamos, el agua de nacimiento, eh, el agua, el líquido amniótico, el agua que rodea al bebé en el vientre materno. Ajá. Eh, Continúa la anécdota. Pero yo, dice Freud, empecé a sospechar que esa pobre mujer del pueblo había puesto certeramente en descubierto un importante nexo. Ujú. Que el niño no quiere nacer. Ajá. Por eso desarrolla angustia. Este recuerdo debía remontarse a 1884, pero al parecer Freud no lo mencionó nunca hasta esa conferencia de 1917. Es posible que su lectura del libro de Stickel lo reavivara, dando lugar al surgimiento en 1908 de la nueva teoría, que en adelante ya no sería abandonada por él. Le confirió un sitio de especial prominencia en el texto sobre un tipo particular de elección de objeto en el hombre, que también les dejo en la descripción. Trabajo cuyo contenido esencial ya había sido expuesto ante la Sociedad Psicoanalítica de Viena en mayo de 1909 y las actas de la sociedad correspondientes a noviembre de ese año, citadas por Ernest Jones, nos lo presentan señalando que el niño tiene su primera vivencia de angustia en el acto propio de su nacimiento. Tras esa conferencia de 1917, el problema quedó en barrecho por algunos años, hasta aparecer repentinamente en el texto Elio y el Ello, donde se dice que el nacimiento es, entre comillas, el primer gran estado de angustia. Ajá. También les dejo el Elio y el Ello en la descripción. Con esto llegamos a la época en que Otto Rank publicó El trauma del nacimiento. El nexo cronológico entre esa afirmación de Freud y la obra de Rank no está del todo claro. El Yo y el Ello vio la luz el Yo y el Ello vio la luz en abril de 1923. La portada del libro de Rank lleva como fecha 1924, pero en su última página se lee, escrito en abril de 1923. Y en la dedicatoria se declara que fue obsequiado a Freud el 6 de mayo de 1923, el día de su cumpleaños. Si bien Ernest Jones sostiene expresamente que Freud no leyó antes de su publicación en diciembre de ese año, ya en septiembre de 1922, este se hallaba al tanto de las ideas generales de Rank, y sin duda eso basta para justificar la referencia al nacimiento en el yo y el ello. Nota número 3. Dice Strachey, señalemos de paso que en esa misma oración del yo y el ello hay un anticipo de la importancia que aquí se atribuye
a la angustia provocada por la separación de la madre y que ya había sido destacada en la 25ª de las conferencias de introducción al psicoanálisis. Ajá. Ah, ya casi, un párrafo, agüita. En su obra, Otto Rank iba mucho más allá de la mera adopción de las elucidaciones de Freud sobre la forma de la angustia. Argumentaba que todos los posteriores ataques de angustia son intentos de, entre comillas, descargar por abreacción el trauma de nacimiento. Ajá. Continúa. Con similares argumentos explicaba todas las neurosis, destronando así, dicho sea de paso, el complejo de Edipo, y proponía una nueva técnica terapéutica basada en la superación de ese trauma, que por supuesto, queridas y queridos, esta técnica terapéutica de la superación del trauma de nacimiento sigue eh, operando, sigue viva, digámoslo así, en diversos sectores de la psicología en México. Ujú. Continúa el texto. Los comentarios publicados de Freud sobre el libro de Otto Rank fueron aparentemente favorables en un comienzo, pero en Inhibición, Síntoma y Angustia se puso manifiesto un cambio radical y definitivo de esas opiniones. Antes de continuar, nota 4, dice Strachey. Véase, por ejemplo, las notas agregadas al análisis del pequeño Hans y a los 3 ensayos de teoría sexual más o menos por la misma fecha. Ernest Jones se informa ampliamente sobre esta fluctuación de la actitud de Freud. Gracias, Strachey. Finalizamos la nota con lo que sigue. El rechazo de las concepciones de Rank estimuló a Freud para reconsiderar las suyas propias, y la presente obra es el resultado de ello. Capítulo número 1, Inhibición, Síntoma y Angustia. Y, queridas y queridos, sí lo voy a leer este capítulo 1. Como podrán ver, son 1, 2, 3, 4 páginas. Vamos a darle. Ya leímos bastantes. Leímos creo que 10. Capítulo 1, Inhibición, Síntoma y Angustia. Dice Freud. En la descripción de fenómenos patológicos, nuestra terminología nos permite diferenciar entre síntomas e inhibiciones, pero no atribuye gran valor a ese distingo, a esa separación. Si no se nos presentaran casos de enfermedad acerca de los cuales es preciso decir que muestran solo inhibiciones y ningún síntoma, y si no quisiéramos averiguar la condición a que esto responde, difícilmente habría despertado en nosotros el interés por deslindar, por separar entre sí los conceptos de inhibición y síntoma. No han crecido los dos en el mismo suelo. Inhibición tiene un nexo, una relación particular con la función y no necesariamente señala o designa algo patológico o enfermizo. Se puede dar ese nombre a una limitación normal de una función. En cambio, síntoma, entre comillas, equivale a un indicio de un proceso patológico o enfermizo que lleva a la neurosis, podemos ser más claros. Ajá. Entonces, también una inhibición puede ser un síntoma. Puede. La terminología procede, pues, del siguiente modo. Habla de inhibición donde está presente una simple rebaja de la función, y habla de síntoma donde se trata de una desacostumbrada variación de la función o de una nueva operación, una desacostumbrada variación de ella. Ajá. O de una nueva operación. En muchos casos parece librado al albedrío que se prefiera, perdón, destacar el aspecto positivo o el negativo del proceso patológico. Es decir, hay o no hay una neurosis, se gana algo o más bien se pierde algo con el desarrollo de el síntoma o la inhibición. Repito, en muchos casos parece librado al albedrío que se prefiera destacar el aspecto positivo o el negativo del proceso patológico, designar su resultado como síntoma o como inhibición. Nada de esto es muy interesante en verdad, y nuestro planteo inicial del problema demuestra ser poco fecundo.
Dado que la inhibición se liga conceptualmente de manera tan estrecha a la función, repito, inhibición, función, no quiero que se lleve a cabo eso, uno puede dar en la idea de indagar las diferentes funciones del yo a fin de averiguar las formas en que se exterioriza su perturbación a raíz de cada una de las afecciones neuróticas. Ajá. Para ese estudio comparativo, escogemos la función sexual, la alimentación, la locomoción, es decir, el movimiento, y el trabajo profesional. Inciso A. La función sexual sufre muy diversas perturbaciones, la mayoría de las cuales presentan el carácter de inhibiciones simples. Son resumidas como impotencia psíquica, falta de deseo. Ajá. El logro de la operación sexual normal, es decir, el coito, presupone un decurso muy complicado y la perturbación puede intervenir en cualquier punto del acto sexual. Ajá. Las estaciones principales de la inhibición son, en el varón, el extrañamiento de la libido en el inicio del proceso o un displacer psíquico. No hay placer. Ajá. La falta de la preparación física, es decir, ausencia de erección, la abreviación del acto o la eyaculación precoz. Ajá. También se puede nombrar un acto abreviado. Ujú. Que igualmente puede describirse como síntoma positivo. Ahí no entendí. La detención del acto antes del desenlace natural, es decir, la falta de eyaculación. La no consumación del efecto psíquico, es decir, ausencia de sensación de placer en el orgasmo. Es decir, el orgasmo viene sin placer. Imagínense eso. Continúa Freud. Otras perturbaciones resultan del enlace de la función a condiciones particulares de naturaleza perversa o fetichista. No puede escapársenos por mucho tiempo la existencia de una relación o un nexo entre la inhibición y la angustia. Muchas inhibiciones son, evidentemente, una renuncia a cierta función porque a raíz de su ejercicio se desarrollaría angustia. En la mujer es frecuente una angustia directa frente a la función sexual. Función sexual es tener hijos. Ajá. Digo, no de acuerdo a mi propia concepción, sino de acuerdo al desarrollo de Freud, ajá, el desarrollo hecho en 3 ensayos de teoría sexual y en muchos textos de los ya citados. Ajá. Repito, en la mujer es frecuente una angustia directa frente a la función sexual. La incluimos en la histeria, lo mismo que al síntoma defensivo del asco, que originariamente se instala como una reacción sobrevenida con posterioridad frente al acto sexual, vivenciado de manera pasiva, y luego emerge a raíz de la representación de éste. En otras palabras, las histéricas, los histéricos, desarrollan una cierta aversión, rechazo, repulsa, asco frente al coito, todo lo que tenga que ver con genitales y el acto sexual. Ajá. También un número considerable de acciones obsesivas resultan ser precauciones y aseguramientos contra un vivenciar sexual y por tanto son de naturaleza fóbica. Que debemos señalar el desarrollo de angustia de manera involuntaria. Ajá, la fobia, un miedo tremendo. Continúa el texto. Con esto no avanzamos mucho en materia de comprensión. Anotamos solamente que se emplean muy diversos procedimientos para perturbar la función. Estos son ejemplos de procedimientos. El mero extrañamiento de la libido, que parece producir a lo sumo lo que llamamos una inhibición pura. Número 2, el menoscabo de la ejecución de la función. Número 3, su obstaculización mediante condiciones particulares y su modificación por desvío hacia otras metas. Número 4, su prevención por medidas de aseguramiento. Es decir, yo me aseguro de que eso no va a ocurrir y así yo preveo eso. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está? Digamos la función de la función sexual, la ejecución de la función sexual. La preveo
por medio de cosas que yo hago o dejo de hacer. Número 5. Su interrupción mediante un desarrollo de angustia toda vez que no se pudo impedir su planteo. Y por último, número 6, una reacción con posterioridad que protesta contra ella y quiere deshacer lo acontecido cuando la función se ejecutó a pesar de todo. Inciso B. La perturbación más frecuente de la función nutricia es el displacer frente al alimento por quite de la libido. Ya no nos da gusto, ya no nos da placer la comida, comer. Ajá. Tampoco es raro un incremento de placer de comer. Miren, se ha investigado poco una compulsión a comer que tuviera por motivo la angustia de morirse de hambre. Yo no he tenido ningún caso así. Como defensa histérica frente al acto de comer, conocemos el síntoma del vómito. El rehusamiento de la comida a consecuencia de angustia es propio de algunos estados psicóticos, como por ejemplo, el delirio de envenenamiento. Inciso C. Permítame, agüita. La locomoción o el movimiento es inhibido en muchos estados neuróticos por un displacer y una flojera en la marcha. La traba histérica se sirve de la paralización del aparato del movimiento o le produce una cancelación especializada de esa sola función, también conocida como abasia. Aquí, esto parece un texto totalmente médico, pero vamos a ver. Espero yo un plot twist, un giro en la presentación del texto. Dice el texto, particularmente característicos son los obstáculos puestos a la locomoción interpolando determinadas condiciones. Por ejemplo, caminando solo con un particular tipo de zapatos o de tenis, cuyo incumplimiento provoca angustia o fobia. O también, por ejemplo, solo voy a salir de mi casa acompañado. Ajá. Inciso D. La inhibición del trabajo, que tan a menudo se vuelve motivo de tratamiento en calidad de síntoma aislado, nos muestra un placer disminuido, torpeza en la ejecución o manifestaciones reactivas como fatiga, también vértigos o vómitos, cuando es obligado, compelido a proseguir el trabajo. La histeria fuerza la interrupción del trabajo produciendo parálisis de órgano y funcionales, cuya presencia es inconciliable con la ejecución de del trabajo. La neurosis obsesiva lo perturba mediante una distracción continua y la pérdida de tiempo que suponen las demoras y repeticiones interpoladas. Queridas, queridos, trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Es que no puedo poner atención, no sé por qué. Ah, bueno, es que tengo TDA. Y como el TDA no se cura, pues seamos amigos. Tú que también tienes TDA. Esto lo estoy poniendo de manifiesto para que veamos cómo los cuadros patológicos de la neurosis ahí están. Tienen otros nombres. Nada más. Pero, queridas y queridos, la psicología no, la psiquiatría, que son los psiquiatras quienes desarrollan los manuales diagnósticos. Tiene mucho que justificar y poner de manifiesto a la sociedad contemporánea 2024 para que nosotros sepamos por qué ya no hay neurosis y de qué me sirve medicarme toda mi vida por un posible TDA. ¿Mm? Vamos a continuar, queridas y queridos, y por supuesto estoy hablando de tratamientos conforme al conocimiento que yo tengo desde México. Incluso habrá psiquiatras que no gusten y que y que en lo posible no mediquen. Esto ya depende del manejo que haga cada psiquiatra de su propia disciplina. En fin, queridas, queridos, y vamos a continuar. Estamos a 2 páginas o 3, 2 páginas de terminar. Dice el texto, podríamos extender este panorama a otras funciones, pero sin esperanza alguna de obtener mejores resultados. No saldríamos de la superficie de los fenómenos. Nos decidimos entonces por una concepción que ya no deja subsistir grandes enigmas en el concepto de inhibición. Esta última expresa una limitación funcional del yo.
Repito, la inhibición es una limitación funcional del yo, de la identidad, de mi relación conmigo y con el mundo. Ajá. Que a su vez puede tener muy diversas causas. Conocemos bien muchos de los mecanismos de esta renuncia a la función, así como una tendencia general de ellos. Es decir, dejamos de hacer cosas porque esas cosas que nosotros hacíamos, ir a la escuela, ir al trabajo, relacionarnos con alguien o con algo, nos empezaron a significar peligro. Ajá. Vamos a continuar. Conocemos, no, ya había leído esto. En el caso de las inhibiciones especializadas, esa tendencia es más fácil de discernir. Cuando se padece de inhibiciones neuróticas para tocar el piano, escribir o aún para caminar, el análisis nos muestra que la razón de ello es una erotización hiperintensa de los órganos requeridos para esas funciones, los dedos de la mano o los pies. En otras palabras, queridas, queridos, nuestro cuerpo puede variar en importancia el valor de los genitales a cualquier otra región del cuerpo. Erotización hiperintensa quiere decir, ya no siento yo tanto placer, por ejemplo, en un contacto sexual, sino ese placer ahora se deriva ya sea de que yo escriba mi ensayo o toque el piano o salga a caminar con mi perro o etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, aquí, queridas, queridos, la variación es infinita, infinita, pero de que es posible, es posible. Dice el texto, hemos obtenido esta intelección de validez universal. La función yoica de un órgano se deteriora cuando aumenta su erogeneidad, su importancia, su valor, su significación sexual. Ajá. Esto es oro puro, oro molido, queridas, queridos. Dice el texto, en tal caso se comporta, si se nos permite la comparación, un poco torpe, como una cocinera que ya no quisiera trabajar más en la cocina porque el dueño de casa trabó relaciones amorosas con ella. Así, sencillito. Si el acto de escribir, que consiste en hacer fluir algo líquido de un tubo sobre un papel blanco, ha cobrado el valor, la importancia, la significación simbólica del coito, o si la mancha se ha convertido en sustituto simbólico de pisar el vientre de la madre tierra, la marcha, perdón, es decir, caminar. Ambas acciones, la de escribir y la de caminar, se omitirán porque sería como si de hecho se ejecutase la acción sexual prohibida. Complejo de Edipo. El yo renuncia a estas funciones que le competen a fin de no verse precisado a emprender una nueva represión, a fin de evitar un conflicto con el ello. Fíjense, conflicto interno. La represión es un acto que nosotros llevamos a cabo sobre nosotros mismos, al menos la represión que habla Freud. Por supuesto, otros autores hablarán de represión de afuera hacia adentro. Represión de los padres, represión del Estado, represión de etcétera. Ajá. Ahorita continuamos. Otras inhibiciones se producen manifiestamente al servicio de la autopunición o el autocastigo. No es raro que así suceda en las actividades profesionales. Fíjense esto está fascinante. El yo no tiene permitido hacer esas cosas porque le proporcionarían provecho y éxito, que el severo super yo le ha denegado. Entonces, el yo renuncia a esas operaciones a fin de no entrar en conflicto con el super yo. Fíjense, conflicto con los deseos y conflicto con mi propio deber ser, que es otra forma de deseo. Ujú.
¿Yo puedo castigarme? Claro que sí. De hecho, lo hago. Y ustedes también. Y si nos castigamos, es por algo, queridas y queridos. No es una cuestión de autoestima. Ajá. Voy a dejar hasta ahí mi comentario. No hay autoestima aquí. Hay ganancia de placer o pérdida de identidad. Miedo a perderme en el éxito, en el provecho. Oh, queridas y queridos. Miedo a ser viral, por ejemplo. Dice el texto. Las inhibiciones más generales del yo obedecen a otro mecanismo simple. Si el yo es requerido por una tarea psíquica particularmente gravosa, penosa, dolorosa, verbigracia, un duelo, una enorme sofocación de afectos o la necesidad de sofrenar fantasías sexuales que afloran de continuo, sin querer, salen porque sí, la mente vive, se empobrece tanto su energía disponible que se ve obligado a limitar su gasto de manera simultánea en muchos sitios, como un espectador que tuviera inmovilizado su dinero en sus empresas. Un especulador, perdón, no espectador. Dice el texto. Un instructivo ejemplo de este tipo de inhibición general intensiva, perdón, de corta duración, pude observarlo en un enfermo obsesivo que caía en una fatiga paralizante de uno a varios días. Ay, no. A raíz de ocasiones que habrían debido provocarle, evidentemente, un estallido de ira. Es decir, no quiero sentir qué ira. Pero como ahí están las condiciones, ahí ya todo se dio, bueno, pues me paralizo, no salgo. Ajá. Continúa el texto. A partir de aquí, ha de abrírsenos un camino que nos lleve a comprender la inhibición general característica de los estados depresivos y del más grave de ellos, la melancolía, que por supuesto, estados depresivos, conforme a la medicina de 1925, pero que también nosotros podemos asociar la melancolía directamente con la depresión psiquiátrica. Ajá. Eso que la psiquiatría llama depresión. Ujú. Y finalizamos con este párrafo. Acerca de las inhibiciones, podemos decir entonces, a modo de conclusión, que son limitaciones de las funciones yoicas, o sea por precaución o sea por consecuencia de un empobrecimiento de energía. Ahora es fácil discernir la diferencia entre inhibición y síntoma. Este último ya no puede describirse como un proceso que suceda dentro del yo o que le suceda al yo. Repito, el síntoma no pasa, no sucede dentro del yo y no le pasa al yo, a pesar de que, digamos, el yo se ve atropellado por el síntoma. Dejamos hasta aquí, queridas, queridos. Eh, en el próximo video veremos el capítulo número 2 de síntoma y angustia. Nos vemos. Bye.